Hola amigos, soy Arixmar29, y voy a hacer 3 partes de cosas que no sabemos. En total serán 150 curiosidades, en este vídeo estarán 50 curiosidades. Bueno, comencemos. 1. Es imposible chuparse el codo. 2. La Coca-Cola era originalmente verde. 3. Es posible hacer que una vaca suba escaleras pero no que las baje. 4. American Airlines ahorró $40.000 en 1987 eliminando una aceituna de cada ensalada que sirvió en primera clase. 5. El porcentaje del territorio de África que es salvaje. 28%. El porcentaje del territorio de Norteamérica que es salvaje. 38%. 6. El graznido de un pato, cuac, cuac, no hace eco y nadie sabe por qué. 7. Cada rey de las cartas representa a un gran rey de la historia. Espadas. El rey David. Tréboles. Alejandro Magno. Corazones. Carlomagno. Diamantes. Julio César. 8. Multiplicando 111 millones, 111.000, 111 x 111 millones, 111.000, 111 se obtiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 9. Si una estatua en el parque de una persona a caballo tiene 2 patas en el aire, la persona murió en combate. Si el caballo tiene una de las patas frontales en el aire, la persona murió de heridas recibidas en combate. Si el caballo tiene las 4 patas en el suelo, la persona murió de causas naturales. 10. Según la ley, las carreteras interestatales en Estados Unidos requieren que 1 milla de cada 5 sea recta. Estas secciones son útiles como pistas de aterrizaje en casos de emergencia y de guerra. 11. El nombre Jeep viene de la abreviación del ejército americano a General Purpose Vehicle, o sea GP pronunciado en inglés. 12. El Pentágono tiene el doble de baños de los necesarios. Cuando se construyó, la ley requería de un baño para negros y otro para blancos. 13. Es imposible estornudar con los ojos abiertos. 14. Los diestros viven en promedio 9 años más que los zurdos. 15. La cucaracha puede vivir 9 días sin su cabeza, antes de morir de hambre. 16. Los elefantes son los únicos animales de la creación que no pueden saltar, afortunadamente. 17. Una persona común ríe aproximadamente 15 veces por día, deberíamos mejorar eso. 18. Los mosquitos tienen dientes. 19. Thomas Alva Edison temía a la oscuridad. 20. Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare son considerados los más grandes exponentes de la literatura hispana e inglesa respectivamente. Ambos murieron el 23 de abril de 1616 y 21. Se tardaron 22 siglos en calcular la distancia entre la Tierra y el Sol, 149.400.000 kilómetros. Lo hubiésemos sabido muchísimo antes si a alguien se le hubiese ocurrido multiplicar por 1.000 millones la altura de la pirámide de Keops en Giza, construida 30 siglos antes de Cristo. 22. La palabra cementerio proviene del griego koimetirion que significa dormitorio. 23. En la antigua Inglaterra la gente no podía tener sexo sin contar con el consentimiento del rey, a menos que se tratara de un miembro de la familia real. Cuando la gente quería tener un hijo debían solicitar un permiso al monarca, quien les entregaba una placa que debían colgar afuera de su puerta mientras tenían relaciones. La placa decía Fornication under consent of the king, fuck. Ese es el origen de tan famosa palabrita. 24. Durante la guerra de secesión, cuando regresaban las tropas a sus cuarteles sin tener ninguna baja, ponían en una gran pizarra 0 killed, 0 muertos. De ahí proviene la expresión no para decir que todo está bien. 25. En los conventos, durante la lectura de las Sagradas Escrituras al referirse a San José, decían siempre Pater Putativus y por simplificar Pepe. Así nació el llamar Pepe a los José. 26. En el Nuevo Testamento en el libro de San Mateo dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. El problemita es que San Jerónimo, el traductor del texto, interpretó la palabra camelos como camello, cuando en realidad en griego camelos es aquella soga gruesa con la que se amarran los barcos a los muelles. En definitiva el sentido de la frase es el mismo pero ¿cuál les parece más coherente? 27. Cuando los conquistadores ingleses llegaron a Australia, se asombraron al ver unos extraños animales que daban saltos increíbles.
Inmediatamente llamaron a un nativo. Los indígenas australianos eran extremadamente pacíficos, y les intentaron preguntar mediante señas. Al notar que el indio siempre decía canguro, adoptaron el vocablo inglés kangaroo, canguro. Los lingüistas determinaron tiempo después el significado, el cual era muy claro: los indígenas querían decir no le entiendo. 28. La zona de México conocida como Yucatán viene de la conquista. Cuando un español le preguntó a un indígena cómo llamaban ellos a ese lugar, el indio le dijo: Yucatán. Lo que el español no sabía era que le estaba contestando: no soy de aquí. 29. El 80% de las personas que leen este texto intentarán chuparse el codo. Y 30. El ancho de vía en los ferrocarriles de Estados Unidos y es de 4 pies y 5 pulgadas. Un número bastante extraño. 31. ¿Por qué se usa precisamente esa anchura? Porque así es como se hace en Gran Bretaña, y las primeras vías americanas fueron construidas por ingleses, como en muchos otros lugares del mundo. 32. ¿Por qué los ingleses usaban ese ancho? Porque los primeros ferrocarriles fueron construidos por las mismas personas que habían construido los antiguos tranvías y esta es la anchura que usaban. 33. ¿Y por qué ellos usaban tal cifra? Porque para hacer las vías de los tranvías utilizaban las mismas plantillas y herramientas que se usaban para construir carruajes, que usaban ese espacio entre ruedas. 34. ¿Y por qué los carruajes usaban esa extraña cifra de espacio entre ruedas? Porque si hubiesen usado otra cualquiera se hubiesen roto en algún viejo camino inglés, ya que esa es la distancia entre las huellas dejadas por las ruedas de un carro llamadas roderas. 35. ¿Y quién construyó esos viejos caminos con roderas con esas medidas? Las primeras carreteras de larga distancia en Europa e Inglaterra fueron construidas por los romanos para sus legiones y han sido usadas desde entonces en las regiones del antiguo imperio. 36. ¿Y las roderas en esos caminos? Los carros de guerra de las legiones romanas formaron las roderas iniciales, que cualesquiera otros tenían que imitar por miedo a destruir las ruedas de sus carruajes. Ya que los carros fueron hechos para, o por, el Imperio Romano, eran todos iguales en cuanto a espacio entre ruedas. 37. El ancho de vía estándar de 4 pies y 5 pulgadas y deriva de las especificaciones originales para un carro de guerra romano. Esa medida es la que corresponde al ancho de 2 caballos. 38. El auto más vendido de la historia es el Corolla de Toyota con 23 millones de unidades, desde 1966, superando al Beetle de Volkswagen con 21,5 millones de unidades desde 1937 hasta 2003. 39. Según la ley, las carreteras interestatales en Estados Unidos requieren que 1 milla de cada 5 sea recta. Estas secciones son útiles como pistas de aterrizaje en casos de emergencia y de guerra. 40. El nombre Jeep viene de la abreviación del ejército americano de General Purpose Vehicle, o sea GP pronunciado en inglés. 41. En Italia no se puede sacar el registro de conducir sin saber andar en bicicleta. 42. Los tranvías de San Francisco son el único monumento nacional móvil en EUA. 43. El mechero se inventó antes que las cerillas. 44. El 23% de los fallos en las fotocopiadoras en el mundo están causados por personas que se sientan encima y se fotocopían el culo. 45. La mayoría de los pintalabios contienen escamas de pescados. 46. El papel aluminio se hace de bloques de aluminio sólido. El bloque se alisa con un rodillo hasta que se convierte en una lámina delgada. Para terminar, se pasan 2 capas de papel aluminio al mismo tiempo por un rodillo de acero pulido. Los lados que estuvieron en contacto con el rodillo quedan brillantes, mientras que los lados internos adquiere un acabado opaco. 47. Los quises de Hershey se llaman así pues la máquina que los hace parece estar besando la banda. 48. En 1944, un asistente de laboratorio en la compañía 3M derramó una química experimental en sus zapatos tenis. Trató de lavarlos pero no pudo. Las semanas pasaron y notó que la parte de sus zapatos donde cayó la química permanecía limpia mientras el resto del zapato se ensuciaba. Los investigadores de 3M, quienes habían tratado de encontrar algún uso práctico para esta química, se dieron cuenta de que era un protector de telas ideal, y así nació el Scotch Guard. 49. No mucho después de que introdujo los hot dogs a los juegos de béisbol de los Gigantes de Nueva York, el concesionario Ari Stevens notó que cuando los aficionados tomaban de sus botellas de refresco, tenían que quitar su vista del juego por un momento.
Stevens sabía que en la era de los egipcios antiguos la gente tomaba por unas cañas huecas, y pensó que algo así serviría durante un juego de béisbol. Así que contrató a un fabricante de papel para que enrollara algunos popotes, pajillas, straws, con el papel y comenzó a incluirlos con cada refresco que vendió. Esto incrementó sus ventas, e hizo de los popotes una parte permanente de la cultura norteamericana. 50. La doctora June Carroll de Indio, California, en Estados Unidos vivía en un estrecho de carretera particularmente peligroso, y en 1912, pintó una línea de aproximadamente 1 milla en medio del camino para ayudar a los automovilistas a quedarse en su lado derecho del camino. A la Comisión de Autopistas de California le gustó tanto la idea que pintó líneas en medio de cada camino pavimentado en el estado.